Bienvenidos a Nueva Savia, el espacio de Radio Paz donde cultivamos tu mente, alma y corazón. Bienvenidos a un nuevo episodio de Nueva Savia, este espacio donde la palabra de Dios cobra vida de una manera fresca, auténtica y cercana. Aquí no se trata solo de escuchar, sino de cuestionar y de crecer juntos en la fe. Así que si alguna vez te has preguntado cómo desarrollarte espiritualmente o cómo conectar con Dios en medio de este mundo ajetreado, este es tu lugar. Así que abrid los corazones, afinar vuestros oídos y prepararos para descubrir la sabiduría que transforma vidas. Y como siempre, comenzamos dando la bienvenida al padre Juan Carlos Paguaga, también conocido como Father JC, aquí en nuestra iglesia de San Agnes, en Key Biscayne. Y con nuestra oración de entrada. Buenas tardes, padre. Gracias, Fernando. Bendiciones para todos y es un placer estar con ustedes una vez más en este programa en que dedicamos de manera especial para tantos jóvenes. Creo que la hora es muy apropiada para todos aquellos que creo que ya pueden estar conectándose después del trabajo, del estudio, de tantos quehaceres. Pero bueno, comencemos con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Santo, Dios de amor y de misericordia, te pedimos, Señor, que ilumines nuestros corazones, nuestras mentes, para poder en este momento de compartir, que podamos nosotros crecer espiritualmente, que podamos discernir y que podamos con ese discernimiento hacer elecciones que nos llevan a nosotros a la vida eterna y a poder vivir en este mundo con las formas más llenas de amor, de paz, de justicia, con todo lo que tú nos has enseñado para poder llevar tu reino donde sea necesario y vivir de acuerdo a tu voluntad. Lo pedimos a través de tu Hijo amado, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues bien, Fer, ¿qué tenemos para el día de hoy? Cuéntame. Bueno, pues como ya tenemos habituados a nuestros, no solo televidentes, porque recuerdo que además de salir en directo en Radio Paz todos los martes a las 7:15, nos podéis escuchar en vuestra plataforma de podcast, en YouTube. Y como sabéis, siempre elegimos un tema para cada uno de estos capítulos. El pasado fue acerca del coraje, estuvimos hablando de Juana de Arco, que por cierto me intercambiaste entre semana también un vídeo interesante de Juan Bosco sobre la película de Don Bosco, y que te vi ahí con tu birreta, que hacía tiempo que no veía el uso de la misma, y que a lo mejor quieres matizar antes de entrar en el capítulo de hoy el por qué fue un sacerdote ejemplar, ¿no? Y alguien que siempre manejas y sueles comentar como un ejemplo a tener en mente. Bueno, Don Bosco ha sido un sacerdote muy popular, un santo, un santazo para, yo creo que no únicamente en Italia, en muchos países, en la iglesia entera, diría yo, ¿no? Por su forma por su forma de evangelizar, sobre todo a la juventud, por su forma de llegar a los niños, por su forma de llegar a las demás personas, pero tenía una visión que iba muy adelantada para sus tiempos, al punto de que muchos de sus compañeros sacerdotes, el clero de ese momento, pensaban de que el hombre estaba fuera de sus cabales, que no estaba bien de la cabeza. Pero aquel lo tenía bien claro, o sea, cómo él podía rescatar a tantos corazones, tantas almas que estaban como ovejas sin pastor. Y llegaba el punto en el que él lo perdía todo por ganarse a los jóvenes, por ganarse a la juventud. Tenía que ingeniársela de diferentes maneras para poder llegar a niños, a adolescentes, a jóvenes adultos y también al pueblo que lo estaba apoyando o los que no lo apoyaban, tratar de ganarse el corazón de ellos para poder tener ese oratorio que tanto luchó por ese oratorio y poder darle albergue, enseñanza, catecismo, evangelizar y poder también con los sacramentos darle vida nueva a estas criaturas. Cuando estuve en la parroquia de Don Bosco, y fui párroco de ahí como por 8 años y medio,
tuvimos la bendición de tener la reliquia que viajó por todo el mundo. No sé si regresó a su lugar de origen. Y cuando lo recibimos en la Arquidiócesis de Miami, estuvo en la parroquia cuyo nombre lleva el nombre del santo, que fue la parroquia esta que está situada en la Flagler y la 13 Avenida, por ahí. Entonces, me dediqué bastante a estudiar su vida, a escuchar todo lo que él había escrito, para poder no únicamente compartirlo con las personas cuando llegara la reliquia, pero también porque me interesó mucho su pedagogía, me interesó mucho su espiritualidad. Y era un hombre que de una manera tan sencilla, una manera tan normal, se ganaba el corazón de los demás. Entonces, habían personas en la parroquia que tenían diferentes accesos a los medios de comunicación y me invitaron para poder hablar de Don Bosco, ¿no? Y me dijeron, padre, si puede traer su traje negro y su birreta, y ahí fue. Y me presté para eso en esos momentos. Así es que los que quieran ver eso lo tienen que buscar en el YouTube. YouTube. Afortunadamente la Iglesia también evoluciona en ese sentido, igual que los ejecutivos. Ya empieza a ser anacrónico llevar corbata. Vosotros también os habéis ahorrado la birreta, ¿no? Y hubiera sido muy incómodo, déjame decirte, porque eso se cae a cada rato, no hay que estársela acomodando. Y más sobre todo cuando tienes un montón de pelo en la cabeza. Bueno, pues afortunadamente con mayor comodidad. Efectivamente, decíamos que hoy el tema que queríamos traer es el del perdón, también porque nos hemos intercambiado unos vídeos relacionados con la canción y la película homónima, I Can Only Imagine, que por cierto recomiendo a todo el mundo, porque la verdad es que es preciosa, tanto la canción como la película, que explica de dónde surge esa canción. Y lo aderezamos además siempre recordando a un santo o santa de la semana, ¿no? Que en este caso he elegido a Santa Juliana de Nicomedia porque siempre pensando en santos o santas que hayan hecho realmente obras con una edad temprana, ¿no? En este caso estamos hablando, ella curiosamente nace además en la actual... bueno, en Nicomedia, que es la actual Turquía, y desde joven se convierte al cristianismo, a pesar de que su familia obviamente no compartía su fe. Y de hecho su padre, que era un ferviente pagano, le compromete en matrimonio con un senador romano, y Juliana impone como condición para el matrimonio que su prometido se convierta al cristianismo, ¿no? Lo cual no es el caso, y su insistencia en mantener su fe le lleva a ser denunciada como cristiana durante las persecuciones del emperador Diocleciano. Y bueno, desafortunadamente sufrió torturas, finalmente fue decapitada alrededor del año 304, pero continuando ofreciendo su testimonio de fe, su coraje, y consecuentemente es este tipo de ejemplos de integridad, de valentía, especialmente para los jóvenes, porque yo creo que es importante a veces el ser conscientes, ¿no? de la importancia que tiene a veces mantenerse firmes en nuestras convicciones personales y en la fe, ¿no? En cuanto estamos hablando de principios y valores, incluso frente a presiones tan externas o tan, quería decir en este caso, extremas como pueda ser el que te estás jugando el tipo, ¿no? Correcto. Y sobre todo, retomando con el tema de hoy, además perdonando, ¿no? En ese momento a sus propios ejecutores, ¿no? Y por eso quería hoy profundizar qué mensajes a los jóvenes podríamos trasladar, padre, en concreto, si nos pudiera compartir algún momento, ¿no? Difícil, complicado, en el que haya debido pedir perdón, o algún caso cercano que le haya llamado la atención, ¿no? Por esa valentía que conlleva a veces pedir perdón. Tú estás hablando de lo personal, cuando venga a mi persona, la experiencia que he tenido con muchísimo... Bueno, a mí me impactó mucho en una de las homilías que dio o que diste, porque vuelvo a recordar que por deferencia a la relación que tenemos el padre, usaré el tuteo, porque generalmente nos tuteamos entre nosotros. Toda la confianza y la libertad. Pero siempre insistiendo en, por favor, que los demás mantengan obviamente el respeto siempre que interactuemos con nuestros sacerdotes. Pero efectivamente te comentaba que me impactó mucho la homilía en la que contaste el caso con tu propio hermano.
¿no? Sí. Los numerosísimos años que habíais estado con esa diferencia y cómo os llevó, cuál fue el proceso, por qué es tan difícil a veces, ¿no? Pedir perdón y cómo nos puede ayudar la oración a hacerlo o a perdonar más fácilmente. Me fascina porque yo creo que es algo que lo he compartido varias veces. Ha sido una, dos, tres, cuatro, cinco veces que he podido compartir esa experiencia y lo comparto porque quizás hay alguien que está pasando por la misma situación. Nosotros somos 3 hermanos, yo soy el mayor, después sigue Alberto el segundo, después Ronald el tercero y después mi hermana, que es la Anabel. Y la verdad, pues que yo no sé si fue a raíz de la muerte de mi padre, como muchas veces lo he mencionado, de que sufrimos muchas heridas, diría yo, emocionales por la falta de su presencia. Íbamos pasando tal vez el duelo y cada quien lo iba pasando de diferente forma. Y fíjate que a medida que voy contando y voy reflexionando en esos momentos, me voy dando cuenta de que había elementos que quizás nunca lo hubiera pensado si nunca lo hubiera reflexionado. Habíamos también vivido la guerra en Nicaragua, como digo, la muerte de mi padre, el tener que salir de Nicaragua, llegar a Guatemala, que era, como lo he dicho, sin muchísimas veces, ¿no? Y con mi hermano el tercero, yo no sé si le afectó tanto la muerte de mi padre y los cambios que se dieron, de que su personalidad se volvió, diría yo, muy agresiva. Y era un constante roce entre él y yo, que al punto que se convirtió aquello una forma hostigante, y no quiero decir que únicamente de parte de él, pero también ya era de parte mía, y llegó el momento en que la relación se rompió por completo. Y era muy difícil, pero muy difícil el poder sentarnos a comer todos juntos en casa. Yo salí de Guatemala, me vine para los Estados Unidos, como a los 6 años, creo yo, aproximadamente regresé a casa. No se había sanado esa relación. A medida que pasaba el tiempo y la distancia nos hizo quizás aún más todavía que nos distanciáramos nosotros, porque cuando tú no logras hablar con esa persona, cuando tú no logras expresar tus sentimientos, cuando tú no logras tratar de sanar esas heridas, como que aquello se va, o ya sea poniendo duro como piedra, o las heridas van siendo más profundas. Y regresé a visitar a mi familia más de 2 veces y aquello seguía fuerte, seguía fuerte. Fui ordenado sacerdote y una de las experiencias más tristes que tuve, más triste, que me recuerdo que cuando fui a celebrar mi primera misa en Centroamérica, y yo con mi familia felices, todo el mundo contento. Nunca me imaginé que él iba a realmente a estar presente. Y cuando en eso estaba celebrando la misa y estaba yo ya en la parte de la Eucaristía, después de la consagración, cuando allá a lo lejos, al final de la iglesia, lo veo de pie, como diciendo: aquí estoy, pero no estoy, porque no era parte de aquel grupo. Y que el yo poder decir a todas las personas en ese momento, el momento de la paz esté con ustedes, pero yo no poder expresarle la paz a mi hermano, el no poder tener paz, a mí me dolía profundamente y me sentía un hipócrita. Porque yo decía, ¿cómo yo puedo desear la paz a los demás? Y como un sacerdote celebrante, cuando con mi hermano yo no he hecho las paces. Y no nos hablamos todavía después de eso. Fue después en una de las visitas que regresé otra vez a casa, cuando él entraba por el comedor y yo estaba sentado, o mejor dicho, él estaba sentado y yo estaba entrando. Cuando yo entré,
Él se levantó y yo dije, ¿sabes una cosa? Esto tiene que terminar. Y yo me fui detrás de él y él salía de la casa, era de noche, y le dije, mira, perdóname. Y yo dentro de mí decía, lo que más quiero es que mi hermano me perdone, que yo pueda perdonarlo a él, que podamos tener paz. Y él solo se volteó y me dijo, había estado esperando por este momento tantos años. Y yo te digo una cosa, Fernando, yo siento que uno de las pérdidas de mi vida fueron los tantos años que él y yo no nos hablamos, porque realmente creo que hay un cariño profundo entre los cuatro nosotros. Somos cuatro hermanos y creo que los cuatro nos amamos grandemente. Pero el hecho de no haber tenido esa conexión con él por todo este tiempo, el hecho de no poder hablar, el hecho de no poder abrazarle, el hecho de no poder compartir la mesa, el hecho de no poderle decir te quiero, el hecho de no poderle decir feliz cumpleaños, el hecho de no poderle decir feliz Navidad, creo que fueron más de 10 años. Wow, más de 10 años. Fue una pérdida grande y yo te aseguro que hay muchas personas que nos están escuchando o nos están viendo en este momento. Y hay personas que no le hablan o a un padre, o a una madre, o a un hermano, o a una hermana, o a un hijo, o a un pariente, o a un amigo. Y no han podido realmente como que sanar esas heridas. Hay veces cuesta, yo creo que a veces no es de un momento para otro que creo que uno va a sanar una relación. Hay veces, hay golpes en la vida que a uno lo dejan un poco golpeado, por usar esa palabra otra vez, no valga la redundancia. Y uno tiene temor el regresar y poder decir, aquí estoy. Pero que no pase tanto tiempo. Ahora, pero yo creo que además cada vez se va retroalimentando, ¿no? Ese temor, cuanto más tiempo va pasando, más complicado. Es porque incluso nosotros mismos vamos creándonos nuestras propias batallas mentales en las que, ostras, y consigo. Mira, yo el otro día, por compartir algo que a mí me funciona muy bien en familia, ¿no? Con mi mujer y mis hijas, hablando de interacción con jóvenes, tenemos como imposición, no nos podemos ir a la cama si hemos discutido o hemos tenido algún enfrentamiento, debate, sin pedir perdón. O sea, es una norma de la casa. O sea, no pueden pasar 24 horas sin pedir perdón si de repente uno pues, ha hecho un gesto feo o ha contestado de manera inadecuada, o porque somos todos conscientes en qué momento realmente ya no hace falta, por supuesto, que en nuestro caso afortunadamente nunca hemos llegado ni a los insultos ni a las manos, pero es simplemente el responder de malas maneras, el no ayudar cuando deberías ayudar. Oye, no te acuestes por egoísmo, en este caso, o sea, por dormir bien. Intenta realmente ser valiente, porque es verdad que a veces es dificilísimo, pero da ese paso y pide perdón. Porque, ¿qué es lo peor que te puede suceder? Que la otra persona diga no, pues al final pedimos perdón no por ellos, es casi más por nosotros, ¿no? Y luego ya eso no lo podemos controlar, la reacción o respuesta de ellos, pero por lo menos que quede sembrada esa buena intención, ¿no? Y esa semilla de amor, que a veces es verdad que necesita tiempo para que germine en el otro lado. Pero mi recomendación es cuanto antes mejor, porque si no nos va a carcomer ese remordimiento. Correcto. Yo creo que uno de los pasos que nos ayudan a cualquiera para poder ir sanando las heridas es acercarse a la confesión. Uh-huh. Porque cuando uno le comienza a hacer bulla, como dicen, ¿no? Algo en el corazón o en la mente o en la conciencia. Me decía un día de estos una persona, me decía, padre, me decía, yo me quiero confesar, pero no sé si es pecado lo que voy a confesar o no. Entonces, yo quisiera contarle para ver si es pecado o no es pecado. Y yo le digo, mira, antes que tú me cuentes, yo te voy a decir algo. Cuando tú estás tomando un pedazo de madera que no está bien lijado y tú lo agarras o levantas una mesa y de repente sientes que te molesta algo en el dedo y tú cuando te tocas te duele y tú dices, aquí se me metió una astilla dentro
Y es tan fino que no lo puedes ver y apenas ves una puntita dentro del dedo de la astilla que se te metió y quizás es pequeñita, pero te está molestando, te está doliendo, al punto que tenés que tomar una aguja y con la aguja tenés que ir sacando la astilla del dedo o de la mano donde se te haya enterrado hasta que tú dices, uff, finalmente. Ahora, le digo yo, o sea, no fue un punzón, no fue un cuchillo, no fue una rama de este tamaño, fue algo insignificativo, pero te está molestando. Yo pienso que cuando ya algo te molesta y te hace sentir incómodo, ya hay algo que tú piensas de que lo tienes que expresar, lo tienes que traer a la confesión. Y estoy hablando de cosas, pues, pecaminosas. No estoy hablando necesariamente de que, bueno, me molesta de que comí tarde. No estoy hablando de esas cosas. No estoy hablando, por ejemplo, me molesta de que le di una mala mirada a mi compañero de trabajo. Le di una mala contestación a la señora que me estaba vendiendo en Publix, me estaba cobrando. Le di le hice un mal gesto a alguien en la calle o cuando iba manejando. O simple y sencillamente ignoré la necesidad de otra persona y sabía que estaba en manos poderles ayudar. O sea, cuando ya te comienza a molestar por dentro, el primer paso que hay que hacer, creo yo, es asistir a la confesión. ¿Y por qué a la confesión? Bueno, porque a pesar que te vas a confesar con otra persona que es pecador igual que tú, pero bueno, llegas al sacramento, ¿no? Y el Espíritu Santo se hace presente, el Espíritu Santo te ilumina, el Espíritu Santo sana las heridas, el Espíritu Santo te va llenando de su gracia para poder restaurar lo que tú has perdido. Y en ese caso es la paz. Y después de eso, yo creo que tú tienes ya la fuerza, la sabiduría o lo que sea necesario para poder decidir en qué momento tú vas a ir a pedir perdón. Como te digo, hay veces es preferible esperar un tiempo. Sí. Porque quizás la otra persona no está lista todavía para una conversación. Quizás la otra persona no está lista para decir, te perdono. Quizás la otra persona no está lista para decir, sí, necesito que me perdones a mí. Yo creo que todo tiene un tiempo y no podemos forzar las cosas, pero lo importante es que ya dentro de nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, ya nosotros vayamos poniendo eso ante el Señor y le podamos decir, Señor, aquí estoy y necesito que me des la vuelta. Mira, las confesiones, cuando yo escucho confesiones, la mayor parte de veces es porque hemos ofendido, porque no hemos sido las personas que necesitamos ser, porque no hemos estado para las personas que nos necesitan. Me pasa a menudo que cuando llego a algún funeral, a un velorio, ¿no? Y escucho, ¿no? Muchas veces, Padre, ¿por qué? ¿Por qué no estuve presente? ¿Por qué no pasé más tiempo? ¿Por qué no di las gracias? ¿Por qué no logré ir a reconciliarme? Y ahora que tenés el cuerpo de esa persona tendido en un ataúd, es como que está inerte. Ya no está del cuerpo, ¿no? Pero ya no tenés la oportunidad de poder decir, aquí estoy, perdóname o te perdono y poder hacer la paz. Muy difícil, ¿eh? Muy difícil. En función de las circunstancias, obviamente, de menor a mayor impacto en las vidas de los afectados, obviamente, ¿no? Esto como el buen vino, hay a veces que hay que dejar reposar y encontrar el momento adecuado, pero desde mi punto de vista yo siempre sugiero, ante la duda, da el paso, ¿no? Porque es verdad que a lo mejor todavía la fruta no está madura para ello, pero ante la duda, todo lo que sea una predisposición, como bien indicas, primero del cambio interior, que es lo único que realmente podemos controlar. Y ahí atacar por todos los francos, ¿no? Con la confesión, con la oración, con, bueno, como nos decía Allen Hunt también en su conferencia, ¿no? El fin de semana, de intentar, oye, pues por cada un gesto o palabra inadecuada, tienes que compensar con 5 para que la cosa se quede balanceada, ¿no? Por lo menos indicaban cómo podían, con solo 10 minutos, ver si una pareja iba a tener una evolución positiva o no en función de este balance, ¿no? Entonces, la importancia de, desde luego, lo que esté en nuestras manos,
con la ayuda siempre de la Iglesia y de los sacerdotes, porque es una primera introspección con la intercesión del Espíritu Santo, que es lo que nos puede dar mayor, yo diría que valentía en muchos casos, ¿no? Una vez que tú ya estás tranquilo y estás en un estado de paz, que es lo que te proporciona esta interacción con la confesión y con la oración, estamos ya en la mejor predisposición para luego ya, oye, mira, creo que toca, ¿no? En el momento adecuado. Y efectivamente, oye, pues todo aquello que nos... me gustaba mucho la definición, ¿no? De pecado es todo aquello que nos aleja de Dios. Y tenemos que buscar, en lugar de la oscuridad, la luz, ¿no? Y la luz, pues precisamente se consigue a través de todos estos gestos, a la mínima duda. Oye, pues no está de más la confesión, no está de más acercarte al Blessed Sacrament, ¿no? Al Santísimo, no está de más orar, no está de más, por supuesto, compartir tus inquietudes si llegara a ser necesario con terapia y con algún profesional, etcétera, etcétera, pero desde luego proacción, ¿no? Y proactividad en el sentido de, oye, vamos a ver qué está en mis manos para poder reducir esas distancias, ¿no? Que suceden cuando efectivamente dos personas han tenido un enfrentamiento de estas características. Y es curioso, ¿no? Pero en ocasiones parece que es necesario olvidar para perdonar de verdad, ¿no? Y me venía ahora a la mente una frase yo estudié en el IES, del Opus Dei, ¿no? Y teníamos ahí una máxima de San José María Escrivá que decía, el verdadero perdón olvida el insulto y borra el rencor. Y no sé cuál es tu punto de vista. ¿Es necesario olvidar para perdonar de verdad o no es compatible? ¿Podemos estar perdonando a pesar de que no hayamos olvidado? Mira, yo en lo particular, yo pienso de que es imposible olvidar. Yo creo que es imposible olvidar, porque hay cosas que dejan en nuestra mente y en nuestra vida una marca bastante fuerte. Y es más, yo en lo particular te digo, yo pienso que sería más fácil si olvidáramos para poder perdonar. Yo creo que para mí, que a pesar de que recuerdo ese momento en el cual fui insultado, fui agredido, y a pesar de eso yo tengo la capacidad de perdonar y de amar, creo que tiene mucho valor. Creo que tiene bastante valor, porque a pesar de que recuerdo, a pesar de que tengo presente esos momentos difíciles y puedo perdonar, yo creo que tiene mucho valor, tiene bastante valor. Yo creo que no tuviera valor si, pienso yo, quizás estoy muy equivocado, pienso que no tuviera valor o no tuviera tanto valor si dijera, ok, voy a olvidarme para poder perdonar. Y no sé, yo creo que cuesta. Fíjate que hay tantas personas que vienen en el sacramento de la reconciliación y dice, Padre, yo esto lo he confesado ya por mucho tiempo. O sea, y no sé si se me ha perdonado porque lo sigo recordando. Y mi respuesta a estas personas es, lo vas a recordar quizás para siempre, pero ya tú eres perdonada por Dios. Ya tú eres perdonado por Dios. Y lo que tienes que hacer hoy, o lo que has tenido que hacer también, es perdonarte a ti, así como Dios te ha perdonado, los demás te han perdonado. Que tú puedas perdonarte a ti para poder vivir en paz. Hay cosas que yo me recuerdo y heridas que me han sido, que me han hecho, ¿no? Y a pesar de eso, qué lindo es poder decir, aquí estoy, ¿no? Y puedes contar conmigo. Y como te he dicho yo, o sea, con mi hermano pasó mucho tiempo, creo que fueron más de 10 años. Y la mayoría, yo recuerdo. La mayoría recuerdo momentos muy difíciles. Y yo creo que tiene mucho más mérito, ¿no? Y ahí está realmente porque, bueno, desafortunadamente ya llegan momentos en la vida en la que yo estoy convencido en el negocio que tenemos de Skill Care
que tenemos a mucha gente ya mayor con Parkinson, Alzheimer. El otro día conversaba, ¿no?, con el hijo de uno de nuestros pacientes, que es verdad que desafortunadamente determinadas enfermedades o demencias seniles o como puede ser el Alzheimer, claro, las personas empiezan a olvidar. A veces olvidan más actos recientes generalmente que actos pasados. Pero claro, tampoco tiene mucho mérito el perdonar si se te ha olvidado, no el motivo por el que tenías que perdonar, porque en ese caso realmente no hay, ¿no?, esa predisposición. Decía también, creo que era Felipe Neri, ¿no?, el que no puede perdonar rompe el puente por el que debe pasar. O sea, es que el mérito que tiene del perdón es efectivamente siendo consciente de lo complicado y de lo doloroso a veces que ha sido el proceso, pero es lo que necesitamos para evolucionar, ¿no?, y para poder avanzar. Es necesario, es necesario. Lo que pasa es que a veces tenemos temor a volver a ser heridos, temor a volver a ser rechazados. Yo creo que es lo que nos para muchísimas veces, el poder llegar y poder decir, ok, hablemos, te perdono, o por favor, perdóname. Tenemos temor al rechazo, tenemos temor a volver a ser heridos, tenemos temor a que las cosas vuelvan a pasar, ¿no? Hay gente que dice, no, padre, es que di tantas oportunidades y vuelvo a caer, y vuelvo a caer, y vuelvo a ser usado, y vuelvo a ser usada, y vuelvo a ser maltratado. Bueno, llega el momento que quizás no vas a regresar a vivir con la persona o a compartir como lo hacía antes, pero eso no quita el hecho de que puedas sentir en tu corazón esa paz y poder decir, aquí estoy. ¿Y cómo debemos interpretar, padre, que me has traído a colación Jesús, ¿no?, cuando dice, perdona hasta 70 veces 7, ¿no? Uno, ¿por qué esos números? Y dos, efectivamente, ¿debemos perdonar de manera reiterativa, sin fin? Perdonar siempre, claro que sí. Y es lo que Él hace. Es lo que eso significa. Perdonar las veces que sean necesarias. Y sí, y a veces dice, padre, pero ¿qué he perdonado cantidad de veces? Sí, hemos perdonado cantidad de veces. ¿Y cuántas veces nosotros nos seguimos ofendiendo a Dios? Y seguimos pidiendo el perdón. Y seguimos. Por eso cuando rezamos el Padre Nuestro y dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es una frase que es difícil de tragar, ¿eh? Es difícil de articular. Porque realmente estoy perdonando yo a los demás como yo le pido al Señor perdón por mis ofensas a Él. Y son muchas. Lo que pasa es que a veces nos hacemos los locos o estamos tan acostumbrados a tener cierto tipo de vida o a vivir de cierta forma que para nosotros ya eso no es pecado. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas veces tiramos comida? ¿No? Comida comida que sobró y ya para afuera, ¿no? Ya, o sea, yo cuando veo eso, bueno, yo no tiro comida, para ser honesto. Yo trato de servirme lo que me voy a comer, porque me da pesar tirar la comida. Pero si veo como cuántas veces se está tirando la comida y comida casi platos casi enteros. Y para mí, ese desperdicio es cuando hay tanta gente que no tiene que comer. Hay tanta gente, o sea, si yo digo, nos debiéramos de servir o pedir lo que vamos a ingerir, porque lo demás para la basura. Y a mí me da un dolor horrible, me da un dolor espantoso tirar lo que puede servir. Bueno, yo vengo también de un país del tercer mundo, ¿no? Yo crecí en momentos muy difíciles en Nicaragua y recogíamos de la calle hasta los clavos que nos encontrábamos, que podían servir esos clavos. Yo me recuerdo que cuando estaba trabajando en Burger King, fue mi primer trabajo ya legalmente, en el que está por el Mall de las Américas. Ese fue mi primer trabajo legal en este país. Y después me pasé a McDonald's, después de McDonald's al Radisson, después del Radisson estuve, y así estuve, ¿no? Pero yo me recuerdo que cuando estábamos nosotros, yo comencé a trabajar ahí, y venían los huevos en esas cajillas, ¿no? Y para el desayuno, ¿no? Y tiraban esas cajillas de huevo de cartón a la basura. Y yo decía, no, esto puede servir. Y un día me vieron acumulando cartones de huevo y me dice, ¿qué vas a hacer con esto? Esto en este país no se usa, se tira. Y yo pensando en la gente de Nicaragua que no tenían dónde poner los huevos que recogían o que iban a comprar. Entonces,
es esa conciencia, ¿no? Es si voy a comprar algo, ¿no? Que poderlo usar y no el desperdicio, ¿no? Que son muy buenos, por cierto, para insonorizar también, ¿eh? Aquellas paredes, precisamente para hacer podcast y demás, se pueden reciclar perfectamente y se les puede sacar mucho provecho en general. Pero sí, no, efectivamente, son tantos gestos y tantos detalles que yo creo que como todas las semanas, ¿no? Debemos poner precisamente ese desafío, ¿no? El cómo podemos, a quién podemos o a quién necesitamos perdonar en nuestra vida, empezando por nosotros mismos, ¿no? Que a veces somos los más agresivos. Sobre todo comenzando por nosotros mismos, sí. Porque ahí, recordando también a Juana María Vianney, ¿no? Cuando nos dice, oye, el buen Dios perdona todo con el más mínimo arrepentimiento, con lo cual, si hay algo que nos está pesando, si tenemos algún lastre, etcétera, etcétera, como bien ha recomendado el Padre, oye, ahí para eso está la reconciliación, la confesión, y quitémonos primero todas esas mochilas que a veces tienen un peso bestial y que nos las estamos nosotros poniendo e incrementando su peso. Y luego yo me iría al otro extremo, además, ¿no? Que hablando con Monseñor Garza, cuando decidimos empezar este podcast o este programa, él tenía cierta afición y predilección por San Maximiliano Kolbe, ¿no? Y le decía que me había impactado mucho, había leído hace poco una biografía suya. Y efectivamente, Maximiliano decía que solo, no sé si era el amor o el perdón, ¿no? Decía, solo el perdón crea. El odio no es una fuerza creadora, en el sentido de que el problema además ya no está en que si no perdonamos no evolucionamos. Es que el problema es que vamos retroalimentando a veces de venganza, odio, etcétera, etcétera, que no podemos ser neutros. Es que o vamos hacia adelante o vamos hacia atrás. Entonces, no te puedes quedar flotando como en el agua. Decir, bueno, pues no perdono, pero tampoco, bueno, me quedo así, tampoco empeoro. No, cuidado, porque es que o evolucionamos o desafortunadamente la sed de venganza, el odio, no solo es que no sea una fuerza creadora, es que nos va carcomiendo y nos va cada vez alejando más de la luz, ¿no? Precisamente, y podemos entrar en un ciclo vicioso que nunca tiene un final feliz. Correcto. Hay tiempo, es tiempo de perdonar, es tiempo de perdonar, es tiempo de hacer las paces. Y como les digo, las personas que no se sientan listas todavía, no se sientan culpables. Lo que tienen que hacer es comenzar a orar, a pensar, no a evadir ese sentimiento de que, ay, es que tengo que perdonar, no es que tengo que perdonar, no comiencen a rechazarlo, por lo menos comenzar a decir, Señor, ilumíname para ver de qué forma yo puedo pedir perdón u ofrecer el perdón, o cuál es el mejor tiempo para ofrecer el perdón, o pedir perdón, o ponme a la persona en algún momento adecuada, o sea, y por lo menos comenzar a rezar, a orar por eso, y comenzar así una nueva historia. Pues con ese mensaje, porque efectivamente ya estamos llegando al final de nuestro tiempo, pero como siempre acabamos los capítulos recordándoos que la fe, el desarrollo espiritual, como cualquier otro músculo, si no lo ejercitamos, como estamos viendo hoy, se debilita y consecuentemente empecemos con esa oración, con la confesión, con esa visita al Santísimo, con conversaciones, también por supuesto, con familiares, amigos, pero desde luego veamos cómo podemos salir de ese cascarón si realmente nos está perjudicando, ¿no? Porque generalmente la soledad, la introspección excesiva, etcétera, etcétera, no son buenas compañeras, ¿no? Y consecuentemente no tengamos miedo, que yo creo que es quizá lo que hay detrás siempre, ¿no? De, oye, ¿y si perdono y no me perdonan? ¿Y si intento y sale mal? ¿Y si...? Bueno, donde hay amor no hay hueco para el miedo, con lo cual intentemos alimentar, regar el amor y no nos preocupemos por la reacción de terceros. Hagamos lo que nosotros consideremos que es lo adecuado y dejemos en manos de Dios o en la libertad o en el libre albedrío de los demás su reacción, pero eso ya no está en nuestras manos y consecuentemente no debería ser motivo de preocupación, sino que intentemos hoy, esta semana, cómo podemos a través de algún gesto pequeño, una llamada para pedir perdón a esa persona que sabemos que a lo mejor ha llegado el momento, demos ese pasito adelante hasta el próximo martes, si nos escucháis en directo, o hasta el próximo capítulo. Como siempre,
Sabéis que os podéis suscribir en la plataforma de podcast que uséis, en YouTube, y bueno, recomendar este podcast de Nueva Sabia a quien consideréis que le puede ayudar. ¿Alguna otra observación, padre? No, la verdad que no. Como dije, es tiempo de pensar, por lo menos, de poder planificar qué tengo que hacer para poder perdonar o para pedir perdón y ponerlo en las manos de Dios y a vivir en paz. Pues así sea. Y como siempre, nos podéis enviar sugerencias, preguntas, temas de interés al email que ponemos aquí en YouTube, a nuevasavia@paxcc.org. Y en cualquier caso, si tenéis cualquier otra inquietud, podéis googlear tanto el nombre del padre como el mío y os van a salir ahí inmediatamente enlaces para poder resolver cualquier inquietud, duda o para que nos propongáis temas que queráis que debatamos. Así que si no hay nada más por vuestra parte, a vuestra disposición y hasta el martes que viene, si Dios quiere. Que Dios los bendiga. Gracias por ser parte de esta comunidad que transforma vidas desde el amor y los valores. Esto fue Nueva Sabia.